Pero, ¿qué está pasando con el diputado provincial de Misiones, Agus? Bueno, en realidad fue detenido anoche. A él lo estaban buscando hacía 7 días por explotación sexual infantil. Estamos hablando de una persona que era muy cercana también a Bullrich. De hecho, hay imágenes que los mostraban juntos. Y bueno, fue detenido en la localidad de Loreto, en Corrientes. Él es misionero y estaba a 184 kilómetros de la capital de la provincia correntina. Y tanto a él como a su hermano lo están investigando por tenencia y distribución de material de explotación sexual que involucra a niños, niñas y adolescentes. Y lo que tiene hasta ahora la investigación acreditada es que tiene al menos 600 archivos en distintos dispositivos móviles, tanto computadoras como celulares, bueno, de explotación sexual infantil, de abuso sexual infantil, inclusive incesto, decían. Digo, estamos hablando de una acusación gravísima y que involucra también a la política. Y ayer entonces estábamos diciendo que fue la detención y por qué decía que había sido de película. Fue bastante significativo lo que pasó porque todo fue gracias a una vecina. Digo, estuvo 7 días prófugo. El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich pareciera que tuvo que depender del dato de una vecina recién para dar con él. En un momento se acuerdan que estaba la pista internacional, decían que se había ido. Hablan también de que hubo algún tipo de comunicación, todavía no está chequeado, de que el juez le habría avisado o alguien de la justicia le habría avisado que estaba avanzando la investigación. Claro, porque a él le piden la captura un martes, recién le sacan los fueros, porque es legislador, era legislador provincial el jueves, y pareciera ser que nadie estuvo atento a los movimientos, ni suyos, ni de Germán, ni de su hermano Sebastián, que Sebastián se había profugado y después, apenas termina, se hace el desafuero, también desaparece Germán, en una situación muy extraña. Muy raro, Sí, claro. Sí, además está alguien con pedido de captura. Estamos hablando que sí. de Misiones se fue a Corrientes, no fue tampoco. Claro, y después, bueno, era cuestión de buscarlo cerca. Desorientada. Y así todo, bueno, tuvimos que esperar 7 días. Todavía está prófugo el hermano, Sebastián. Y bueno, hay noticias que dan cuenta de que supuestamente fue detenido. Nosotros no lo tenemos chequeado hasta el momento. Pero hablemos un poco de cómo fue esa detención. Porque él hasta último momento lo quiso evitar, al punto tal de que le mintió a los propios policías. Porque el tema fue así, como decíamos antes, fue a raíz de la denuncia de una vecina, porque él fue encontrado en un camping, en realidad. Entonces, la vecina, que encima cuenta que ella no tenía televisión, entonces los intercambios que había tenido con el exdiputado en su momento no le llamaron la atención, era alguien más que estaba en el camping, y es un día que está con su familia mirando la televisión, mirando el noticiero, que dice, pero ese es mi vecino del camping. Claro. Y era justamente Germán Quisca. La llamaron inclusive a declarar, como dando a entender, sobre todo para verificar la veracidad de sus dichos y por qué estaba tan segura que era él. Y ella cuenta, yo hablé con él, tuvimos intercambios y no dudó en ningún momento. Entonces, a raíz de eso sí se activó recién ahí el operativo. Y en ese momento le preguntaron los policías, ¿no?, que llegaron al camping, cuál era el nombre, y dio una identidad falsa el exlegislador. Hasta último momento él quería evitar bajo cualquier punto la detención, porque entonces, hay pruebas muy fuertes. Está la identificación de la vecina, cuando la policía comprueba que era sólida su sospecha, van, le golpean la puerta, le dicen, hola, ¿cuál es su nombre? Y él, en vez de decir Germán Quisca, dice Juan Pérez. Claro. ¿Y cuándo fue que los policías dicen, pero hay muchos... Pero no me mientas. Claro, no me mientas, y además hay muchas pautas que tienen que ver con el aspecto físico, que era imposible decir que era otra persona. Entonces le piden el DNI, y el DNI claramente decía Germán Quisca. Claro. Entonces desde ese momento queda detenido, y lo que ahora están investigando sobre todo tiene que ver con el celular. Porque en ese momento él tenía un celular sin chip, que supuestamente lo estaba usando a modo de agenda. Lo que quieren ver es si también recibió llamados o hizo llamados. Y bueno, se están centrando sobre todo en estos movimientos. Pero como decíamos antes,
tiene un vínculo con la política. De hecho, cuando él es detenido en Corrientes, en Corrientes, y lo trasladan a Misiones. Y en ese momento él habla de una persecución política y apunta bastante a los medios y dice, esta es la foto que ustedes querían. Habla de una persecución política, ¿no? Sí. Y bueno, y es en ese contexto también que, como decíamos antes, Bullrich tiene inclusive un spot que podemos ver donde está al lado del ex legislador y habla de sus dotes como político, y hablaba de que soñaba con una Misiones integrada. Ahí lo podemos ver. Estoy con Germán Quisca, es candidato a diputado provincial. Él, como licenciado en Relaciones Internacionales, sueña con una Misiones integrada, con producción y con trabajo. Sueña que cada misionero tenga su empleo y que cada uno pueda ser emprendedor. Ese sueño que compartimos todos. Así que, Germán, mucha suerte para esta elección. Eso decía. Pero ahora dijo otra cosa. Ahí tenemos también un tuit de lo que dijo después de la detención, y lo menciona sobre todo como un desviado mental. Es un montón. Digo, Patricia Bullrich, ficha limpia, ¿no? Todo eso, bla, bla, bla. Y bueno, mirá, más allá de que los dirigentes políticos se sacan, en campaña se sacan fotos y hacen spot con cualquiera, ¿no? Pero estas cosas medio que no pueden pasar. Y además, hacerse cargo ella de un operativo exitoso cuando todo lo que ha quedado demostrado en estas fechas, y no solo por este caso, sino por un montón de otras circunstancias más, es que está haciendo una gestión muy deficiente, por donde uno la mire, la de Milei en general, pero la de Bullrich en particular en materia de seguridad. Es lo que decíamos, llegó por una vecina que estaba mirando el noticiero, a ese nivel. Y bueno, lo que queda ahora entonces es la declaración mañana de Germán Quisca, y se está buscando también al hermano Sebastián. Muchas gracias, Agus. Pueden obviamente ampliar y seguir toda la información en destapeweb.com.